no ha ido porque no quería convertirse en motivo de disputa política entre quienes dijeran, pues el Papa ha venido a apoyar a este o a este otro. Y por esas son las razones. Ha muerto, yo lo disculpo, pero en vida se lo he criticado, porque no me parecía justo. Si tienes problemas con la jerarquía eclesiástica española, ven a España y se lo dices a ellos. No me digáis que no es impresionante la pompa y el boato de la Santa Sede, del Vaticano. Esto, en fin, por mucho que otros líderes políticos, se lo digo porque el Papa no deja de ser un jefe de Estado, intenten imitarlo, jamás estaremos a la altura, ¿eh? Lo que ha dicho antes Antonio Pelayo tiene toda la razón. Antes perderán la fe que el buen gusto, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, esos cualquier uniformes, cosa. perdóname, Tony, de la Guardia Suiza resplandecientes en la Plaza de Roma. Es verdad que todo el protocolo, todo el proceso tiene un preciosismo inigualable. Fíjate que estaba pensando en el funeral de la reina de Inglaterra y en Inglaterra y ni siquiera, o sea, supera todo, como digo, el preciosismo de cualquier cortejo, creo que ¿no? En este sentido, la reina de Inglaterra y posiblemente Francia son los que los reyes, digamos, todavía a día de hoy demuestran ese preciosismo al que aludes, ¿no? Sí. Pero le sigue ganando el Vaticano. Sí, con diferencia. En Argentina, además, lo que ha dicho Javier tiene razón, pero es que en Argentina se hubiera ido, los kirchneristas lo acusaban de ser de derechas o de extrema derecha, y Milei también lo ha puesto a caldo permanentemente. Y él no quería participar, digamos, de esa disputa política que ha sido muy intensa en estos últimos años. Si hubiera ido, seguramente se hubiera generado un conflicto. Luego, en el tema de la pederastia, es verdad que este Papa es el que más ha hecho. Acordaros cuando destituyó a toda la cúpula de Chile, es que fue un golpe sin precedentes, pero le ha costado combatir a las resistencias de la Iglesia. Los sectores más conservadores que se han negado a reconocer la situación en España, como bien decía Javier, hasta el año pasado no se da un paso importante y los casos eran permanentemente en los medios de comunicación. Dices, bueno, ¿qué sucede? En Estados Unidos le costó la revuelta, digamos, más conservadora en contra de su persona, que le llegaron incluso a acusar de no tener capacidad intelectual para ser papa. O sea, que la situación no era fácil. Papa cómodo, eso lo tenemos claro. No, y luego, a ver, a mí me ha dejado siempre un poco como a medias. O sea, esas grandes reformas que iba a emprender y que se quedaban en buenas palabras. Cuando habla de los migrantes son buenas palabras, cuando habla del tema de la homosexualidad son poco más que buenas palabras. O sea, me ha dejado siempre a medias, sí, pero claro, con la faltan más hechos y no tanto gestos, porque se ha quedado en muchos casos en los gestos. Falta non verba, más hechos y menos palabras. Sí. Pilar, vamos a seguir, perdóname, digamos, esta comitiva hasta que acabe este, decíamos, trayecto de apenas 200 metros entre Santa Marta y la Basílica de San Pedro, y ahí seguiremos con el relato de la actualidad porque tenemos mucho que contarles y sobre todo hablarles de ese funeral que está generando ahora mismo una expectación absoluta, sobre todo por las medidas de seguridad que comporta tener a todos los grandes líderes el Vaticano en un momento tan complicado, tan convulso en el panorama internacional. Sí, el protocolo de seguridad además iguala a todos, porque al principio veíamos y nos contaban los compañeros desde allí cómo todo el que está allí, da igual que sea cardenal a turista, ha pasado un control de seguridad. Pero fíjate que la diferencia de Francisco I con el resto de Papa, yo creo, era no tanto su capacidad de transformar, sino de verbalizar. Verbalizó el perdón en muchos de los casos, con el caso, decía Javier, de la pederastia, que tenía tremendas resistencias. En Estados Unidos tuvo muchas resistencias, tuvo lucha interna. Hay corrientes que se le intentaron cargar directamente como papa, que no había ocurrido anteriormente, simplemente por su lucha y por el reconocimiento de lo que ya era imparable, porque la denuncia no solo venía de los medios de comunicación, sus propios seminaristas, sus propios fieles son quienes sufrieron esos abusos sexuales. Y Francisco I sí era capaz de verbalizar el perdón y el reconocimiento. Hablaba en muchos casos de la corrupción de la Iglesia. Y eso yo creo que con esas palabras y la contundencia sería porque por la tradición argentina, porque las reglas del Vaticano no son tan fuertes fuera de lo que es el espacio europeo, pero lo verbalizó. Y en el caso de la mujer, lo mismo. Dijo en 2015 que la Iglesia no había desarrollado una teología de la mujer. Es verdad que lo reconoció, que lo verbalizó, hablaba de la mujer, la Iglesia es femenina, y no pudo
hablar de la mujer y el poder en la Iglesia, que eso es lo que le falta a la Iglesia, que la mujer tenga poder, que no solo sea el servicio a los Que fieles. rompa ese Pero techo de cristal, ¿eh? Quizá por todo eso que dice Pilar ha sido el papa favorito de los no católicos, ¿no? Que les ha gustado más a las personas que no profesan la fe que a quienes realmente se Lo cuestionan hemos visto. que se siga... Ay, Produce las me condolencias, dejó han sido frío, mucho ¿eh? más cariñosas y cálidas las condolencias No. que han llegado ¿Te gustó desde más la la izquierda que desde la derecha, llamativamente. A ver, o sea, yo insisto, o sea, yo soy ateo y no voy a decir nada de exabruptos porque considero que hay que tener respeto a la religión católica y a los miles de creyentes. José Montilla me decía que la Iglesia es el único partido político que hace mítines todas las semanas y los llena. O sea, con lo cual, eso está No ahí. siempre, ¿eh? Pero bueno. Bueno, perdona, intenta... Cada vez menos, lamentablemente. Sí, pero intenta que un partido haga un mitin cada día. Ya. En fin, eso ya sería más complicado. Con lo cual, siempre respeto, pero siempre me dejó a medias el Papa. Siempre me dejó a medias cuando hacía grandes declaraciones que luego no se concretaban. Pero entiendo también que tenía unas ciertas resistencias de gente Hombre, que ciertas, quería 2000 años de historia. volver atrás, No sé si ¿no? se le Volver pide más a atrás. un hombre, ¿no? Igual que todos los poderes del mundo imitan a la Iglesia, en todo, ¿eh? Estos protocolos que estamos viendo, todos los poderes, los partidos políticos, los dictadores, Stalin, todo el mundo termina imitando a la Iglesia. Pero que de la misma forma tenemos que entender que la Iglesia tiene sus tiempos y por eso tiene 2000 años y lo hace. En este caso, se le reprocha al Papa, por ejemplo, que no haya avanzado más en el aborto. No hay ni un solo cardenal, ni uno de los que están en el cónclave que defienda el aborto, ni la eutanasia, ni el matrimonio gay. ¿Qué estamos hablando de Ayer papas de recordaba, derecha o de izquierda? abundando No, lo que tú perdona. dices, La Iglesia es ayer recordaba conservadora. Jaime A la Lozano Iglesia le costó que en aceptar el 1990 preservativo, hombre, no la OMS fastidies. consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces decía, le Perdona. estáis pidiendo al Papa que vaya a pasos agigantados cuando hace 4 días los homosexuales teníamos un problema porque se nos consideraba enfermos. Es ¿Qué decir, paso sí. importante No, no, ha dado el perdona. Papa Francisco cuando dijo una vez, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Esa Ya. declaración de humildad frente a una persona a la Sí. que le pedían que condenara por ser homosexual, Sí. me parece fundamental. Pero hechos y no palabras, o sea, no. Pero, Tony, No valen diga solo las palabras. Tony, No le estamos va- a la pidiendo al Iglesia le Papa costó- lo que le excusas al presidente del gobierno. O sea, ¿En qué sentido? A ver, quiero decir el que lo Pedro de- Sánchez, como vinimos, es un presidente democrático. El Papa, lo de la democracia es otra cosa. Bueno, a ver. los O sea, cónclaves- a ver de qué estamos hablando. Los cónclaves de democracia tienen lo que yo de bombero torero. Pero si Pedro Sánchez no se presenta a unas primarias desde el A ver, principio. por señor favor. Vázquez. No, perdona, es presidente porque lo ha votado el Congreso, te lo recuerdo. Porque yo la Pequeño elección- detalle, ¿eh?